tardes. Hoy vamos a... El tema que nos correspondió fue el ciclo del agua. Nuestro grupo está conformado por Juan Méndez, Andrés Martínez, Víctor Jiménez y mi persona, Sergio Caviedes. Le queremos hablar un poco del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Es el proceso donde el agua circula entre los distintos comportamientos que conforman la hidrosfera. Esto se conforma en la evaporación, condensación, transportación, precipitación y deshielo. La evaporación, ¿qué es? La evaporación se conforma mediante que el sol, con sus rayos solares, hace que en los mares y en los lagos evaporicen y suban a la atmósfera, transformándose así en la condensación, y en las nubes hace que se transporten hacia las montañas donde se va a llevar a cabo la precipitación. De ahí las nubes se compactan y hacen que llueva, y así se hace el deshielo, llegando así nuevamente a los lagos, mares y océanos. Listo. La infiltración. La infiltración es cuando las gotas de lluvia caen al suelo y por medio de la tierra se absorben. Después sigue la escorrentia. Es cuando al caer al suelo se transforman en ríos, lagunas y pasan a través de las cuevas y otros medios hasta llegar a la zona subterránea. Después sigue el flujo subterráneo, que es cuando mediante las cuevas, la esporiación que pasa el agua a través de las rocas, se conduce hacia los ríos, lagunas y otras zonas para llegar a la zona de fusión, que es cuando el agua de estas zonas se empieza a congelar o a calentar para volver a la evaporación. Y ya pasa a la zona final de la solidificación, que es cuando el agua se solidifica convirtiéndose en nieve para después volver a la fase inicial de la evaporación, y así continúa el ciclo. Gracias. A continuación les explicaremos el ciclo del oxígeno, que es: ocurre a partir de la permanencia del oxígeno disuelto en agua o corteza terrestre. Posteriormente es respirada por los humanos y animales, que exhalan gas carbónico que las plantas utilizan para crear oxígeno. Bueno, ahorita yo les voy a hablar sobre algunas etapas que se ven en el ciclo del oxígeno, y empezamos por la atmosférica. Que la atmosférica es que el oxígeno molecular que se encuentra en la atmósfera, lo cual es respirado por las personas y los animales. Después de eso encontramos aquí la fotosíntesis, que es donde durante esta etapa las plantas recogen el dióxido de carbono expulsado por los animales para realizar la fotosíntesis para obtener energía, y nutrientes liberando el oxígeno al ambiente, o sea, a la atmósfera. Después encontramos la respiración. La respiración que la encontramos acá, que es en donde está la etapa donde ocurren los intercambios de gases entre los seres vivos y el ambiente. Como pueden ver aquí en la imagen, donde están los seres vivos, los animales, y pasa a la atmósfera. Y por último el retorno, que es cuando el oxígeno se combina con el carbono y vuelve a la atmósfera y sigue el ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Aquí le podemos ver que le hablamos sobre los dos ciclos, y pues bueno. A continuación les estaremos explicando el ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono es donde intercambian capas de la Tierra, siendo así el cuarto elemento más importante del universo. El ciclo del carbono se divide en dos: ciclo lento geológico y ciclo rápido biológico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo lento, que es donde el dióxido de carbono se combina con el agua formando ácido carbónico y reacciona con la corteza terrestre formando carbonatos. Pasan a las placas tectónicas y reaccionan a las altas temperaturas. También se derriten
con las rocas y mediante erupciones volcánicas se libera CO2, o sea, dióxido de carbono. Ciclo rápido o biológico. Este empieza cuando las plantas toman energía solar y CO2 del exterior para realizar fotosíntesis, liberando oxígeno y carbono. Los hidratos de carbono pasan a las frutas y vegetales de las plantas para producir glucosa y estos pasan a nosotros con el proceso de ingestión de los alimentos y lo expulsamos como carbono exhalando. Les voy a hablar del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno consta de 4 fases. La primera fase es la fase de la fijación biológica, que es cuando las bacterias que habitan en la planta toman el nitrógeno del suelo. ¿Cómo lo hacen? Bien, cuando hay una tormenta eléctrica y los rayos caen al suelo, dejan la energía con nitrógeno y esta pasa a las plantas. Después sigue la fase de la cadena alimenticia. En esta fase lo que ocurre es cuando las plantas, al dejar sus frutos, toman el nitrógeno que extrajeron y los depositan en sus alimentos que producen. Y estos son consumidos por los animales herbívoros, y a su vez estos se los comen los animales carnívoros y nosotros las personas. Después le sigue la fase de la amonificación, que es cuando se descomponen las plantas muertas y los animales y estos liberan el nitrógeno en forma de gas para volver a la atmósfera. Y por último sigue la fase de desnitrificación y nitrificación, que es cuando mediante el agua se disuelve el nitrógeno y estos llegan a parar a los lagos y los ríos para volver a comenzar el ciclo. Muchas gracias.